Hola, hola. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo van las cosas? Pues nada, hoy tenemos un directo. Vamos a charlar un poquito, Iván y yo, sobre Back to the Future. Un poquito el tema este de la peli esta que nos encantó muchísimo. Sobre todo a los que somos de los años 80, ¿no? Yo nací exactamente en el año 1980. Y nada. Entonces, vamos a darle entrada a Iván para ver si comenzamos con esta charlita. Espero que sea muy amena, seguro que sí, como siempre. Deciros, ya que es un tema bastante conocido y el espíritu, digamos, de... ¡Hey, saludos! El espíritu... Hombre, ¡Hey, qué pasa! ¿Qué pasa, hombre? ¿qué tal? Que Siempre en la cámara viene... me coge del revés. Salud, ya con mi cervecita. Yo hoy tiene que ser agua, así que para que Vale, no se vale, me seque vale, vale. mucho la garganta. Nada, estaba diciendo que hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema que escogiste tú, que es, ¿no? Back to the Future, la película. Vamos a hablar un poquito sobre, digamos más bien sobre el tema de esto de viajar, la posibilidad, ¿no? De viajar al futuro, Eso es. al pasado y bueno, demás cositas. ¿Qué tal? Bueno, pues antes que todo, antes que nada, que cualquiera que desee entrar, ¿no? Que el espíritu de Eso es. Libros Talk, de nuestras charlas, es muy informal, que es lo que me gusta a mí. Así que, como bien hace Rubén en muchas oportunidades, os agradecemos, chicos, que deis corazoncitos, porque me he enterado, no lo sabía, que cuando la gente da corazoncillos de estos, lo que está anunciando es a su red que está conectado y que el chat está live. O sea que realmente no es cuestión solamente de darle corazoncillo al tema porque te gusta, o sea, las charlas, sino porque realmente con ello ayudas también a que las charlas se difunda, ¿no? Más por la red y entonces llegue a más gente y se conecte más gente, ¿no? Que la gente se entere que ahí está ocurriendo un live. Así que nada, los pocos que estemos conectados aquí, por Pues favor, al corazoncillos. corazoncito. Y si alguien se quiere unir, como ha dicho Frank, pues encantado de hacerle un hueco aquí a mi lado. Claro que sí, claro. Además, vamos a hablar de una peli, Back to the Future, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la peli, que nos ha gustado mucho. Yo soy del año 1980, ¿vale? Por lo tanto, la peli me suena mucho. Y también es una peli que no pasa, no envejece, ¿no? Y cuéntame tú un poquito. Bueno, que el que quiera entrar, que puede perfectamente pedirme entrar y que va a entrar aquí. Además, así nos conocemos, que somos, en definitiva, somos comunidad, ¿no? Este live es no, aparte de para vernos Iván y yo y tomarnos una birra, es para hacer comunidad y conocernos. Por lo tanto, si ya lo mismo si eres un lector, si eres un escritor, un bookstagrammer o lo que sea, o disfrutas de Instagram simplemente porque quieres disfrutarlo a tu manera, que igual te conectes y que nos pidas entrar para eso, porque esto es realmente para nuestra comunidad y la gente que nos sigue, ¿no? Entonces, en definitiva, cuéntame, Iván, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco del Del tema. tema. Bueno, propuse Regreso al Futuro. Pues bueno, la última vez que hablamos de Blade Runner dije, jolín, ¿de qué podemos hablar ciencia ficción sin que sea exclusivamente lectura, sin que pero al final caía un poco en la cosa de volver a hablar de otra película. Pero ya no solo por el hecho de la película, sino por hablar un tema tan trillado como es el tema de viajar en el tiempo, la Sí. posibilidad de retroceder en el tiempo, en fin, que al final esto ha dado para muchos tipos de novelas, para muchos tipos Sí, de obras, siempre la humanidad ha tratado como de evocarse en sí. el pasado o incluso proyectarse en el futuro, la posibilidad de despertar en una época futura, incluso despertar en una época pasada. Sí. Entonces, partiendo un poco de esa base, que la película, de una manera muy divertida y sobre todo cómica, plantea es esta persona, el doctor Emmett Brown, inventa una máquina para viajar al pasado, inicialmente, ¿vale? Lo consiguen viajar al pasado con el famoso el condensador de flujo. No sé a lo mejor en Latinoamérica o qué nombre tendría exactamente, pero No sé, creo que es Regreso al Futuro. Era Regreso al Futuro. sí, no digo el condensador como tal, ese Ah, invento el que ponían en el condensador. coche. No recuerdo bien, no recuerdo bien cómo.
el nombre que tenía realmente. ¿Cómo es que se Bueno, llamaba? pero yo creo que condensador de flujo le llamaban aquí. Pero bueno, independientemente del nombre que le pusieran, al final el invento se colocaba en un DeLorean, un coche que se puso de moda en aquella época. Todo Un el coche que mundo hoy quería día un cuesta una DeLorean. fortuna, ¿eh? Sí, sí, todo el mundo quiere un DeLorean. Bueno, todo el mundo no, claro, pero esta gente que es muy fan de la película sueña con tener un DeLorean. Gente que me ha enseñado fotos de maquetas de DeLorean, en fin, e incluso dar paseos en un DeLorean. Digamos que sentó un poco una generación de esta ¿Dónde cosa crees tú que futurista. reside el éxito de esta película? De esta película. Cuando realmente la Yo ciencia creo que ficción que tiene es tan absurda. en eso, precisamente. En buscarle el sentido del humor a un doctor un poco chiflado que intentaba pues inventar algo extraordinario y en este caso pues se inventó la máquina del tiempo, un DeLorean, que al llegar a 140 kilómetros por hora, por lo menos en el doblaje de España, conseguía abrir esa brecha en el tiempo y viajar. Pero Bueno, realmente no es una sé. ciencia, yo creo que es como dices tú, ¿no? Es una película tan, la ciencia que hay detrás está tan poco explicada que, mira, a mí me resulta, como escritor de ciencia ficción, a veces explicar demasiado es lo que me ha sucedido en los últimos libros. He dejado de explicar demasiado la ciencia en sí, porque a veces tenemos que dejar un poquito a la imaginación, ¿no? A ese juego que hace la imaginación de lo absurdo, ¿no? De lo que no tiene explicación, y a veces gusta más, a veces atrae mucho más público por el hecho no quererle dar explicación a todo, ¿no? Y creo que esta película lo que logró fue esto, o sea, las tres pelis, ¿no? Que va primero Al pasado. al pasado, después al 95, ¿no? No sé si era al 55, retrocedía cuando sus padres eran jóvenes. Y se conocieron, claro. Esa Madre es mía. en la primera película. Bueno, de hecho, recuerdo que caracterizaron al científico mucho basándose en Einstein, porque tenía el pelo muy Sí, así, hablaba un poco con bueno, acento, cortado. ¿no? ¿No? Sí, ¿Qué cierto. tú? Sí. No, de hecho, a ver, la película a mí me gustó mucho, ¿vale? Es una película que, como le sucedió como a muchos libros, ¿no? Es una película que al principio no la quisieron producir, ¿eh? Fue rechazada. Fue una película que fue Jolines, rechazada, ¿eh? Hasta que CMX la para el hace. éxito que tuvo, fíjate. Sí, 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 no, fue una película. Sucede muchísimas veces con libros también, con autores, ¿no? Que de primeras así son rechazados hasta que se convierten después en bestsellers, ¿no? Y son descubiertos, ¿no? Es una película que fue rechazada hasta que CMX decidió hacerla, ¿vale? Y es una película que fue un top, o sea, y no sé cuántos millones, o sea, creo que recaudó 385 millones y todo eso, o sea, que para la época también fue un gran éxito económico, aparte de todo, ¿no? Bueno, principalmente, ¿no? Sí, pues sí, para el productor al final, que fíjate, a pesar de lo poco que apostaban por ella. ¿Qué tú crees Pero entonces? bueno, aún ¿Qué tú crees? ¿Qué te dice a ti el viaje del pasado y del futuro? ¿Por qué? ¿Qué te dice? Cuéntame pues un poco. bueno, más que me dice, es que es un tema que se habla mucho en la ciencia ficción. Entonces, verlo desde un punto científico, siempre vamos a llegar a conclusiones de lo imposible que es desplazarse a velocidad por encima de la luz y demás. ¿Qué pasa, Rubén? Hola, Entonces, Rubén. Ya sabes, si te anda, quieres mira, sí, meter, justo, estás está ahí. invitado. Rubén, si te quieres invitar, Entonces, estás metido, te estás invitado. esa posibilidad de que al final el tiempo solamente viaja en dirección hacia adelante, no puede viajar hacia atrás, eh, bueno, no es que no pueda viajar hacia atrás, sino que lógicamente la luz siempre se va a desplazar en una dirección hacia adelante, nada puede viajar a una velocidad por encima de la luz. Bueno, nada que sepamos hasta el día en nuestro limitado entendimiento de todo esto, ¿vale? Sí, Incluso hay veces que yo planteaba un experimento a la gente, una vez hablando con un compañero en el trabajo, y era sí, si de verdad pudiéramos desplazarnos a la velocidad de la luz y nos pusiéramos de espaldas, es decir, pudiéramos viajar de espaldas a la velocidad de la luz mirando a un reloj y sí. siempre pudiéramos ver el reloj por muy lejos que estuviera, ¿qué sucedería? Y ahí abro un poco la cosa de el pensamiento. A ver, ¿qué puedes pensar tú que puede suceder? Al final está O sea, mirando, imagínate. si de repente viajo a la velocidad de la luz, pero hacia detrás, y veo que hombre, supuestamente el reloj que se queda atrás se ralentiza, ¿no? Si pudiese verlo, quiero decir, ¿no?
se quedaría prácticamente estático. Sí, es prácticamente estático. Exacto, porque tú te estás desplazando a la velocidad de la luz de espalda y la luz que te llega del reloj, Claro, supongamos, ¿vale? Hipotéticamente que tú lo estás viendo de cerca a pesar de que estás lejos, sí, siempre, digamos que siempre estaríais casi a la misma distancia o más o menos la sí, luz que a ti te llega al reloj siempre estaría la misma. siempre sería la Por misma. eso no lo verías avanzar, es decir, Claro no que no, avanzaría el tiempo. claro que Pero no. técnicamente, allá donde esté el reloj, ya las Eh, manecillas se habrían avanzado, claro. habrían avanzado muchísimo, inclusive es eso, esa es la teoría de la relatividad, ¿no? Donde tú te Correcto. mantienes, si te mantienes a la misma velocidad, ¿no? Tú no envejeces, tú mismo te mantienes como tal, pero los que has dejado atrás están envejeciendo, está pasando el tiempo. A mí el tema de viajar al futuro, bueno, ya tenemos con eso la máquina del tiempo de Oswald y esas cosas, no me sale ahora el nombre, la máquina del tiempo de quién era, la famosa novela de, Mm, de Oswald, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva, se me olvidó, lo tengo en la punta de la lengua, se me olvidó. A mí nunca me ha gustado mucho lo que es el Herbert tema, George Wells. sí, Oswald, ya lo dije. Nunca me ha gustado mucho, creo que es un cliché ya bastante gastado y bastante trillado también en la ciencia ficción, ¿vale? De hecho, en mis libros Lo no es. toco mucho el tema, me gusta más el paralelismo, ¿no? Y por eso bueno, en el momento en que la película salió, estaba en un boom la literatura de ciencia ficción también, ¿vale? Esa era la época esta de la especulación de ovnis, ¿no? De toda esta época. Entonces llamó muchísimo la atención. Sin embargo, yo creo que ya hoy día tú te das cuenta que la ciencia ficción en series y demás no te habla mucho, no te habla casi de los viajes, digamos, en el tiempo, digamos, viajes al pasado, al futuro, porque yo creo que se han dado cuenta de que es algo que realmente no es posible. O sea, no es posible. Por lo menos viajar al pasado es imposible. Rompe con tantas leyes de la física que te das cuenta que está demostrado de cierta manera que el viaje al pasado es imposible. Tú puedes viajar al Eso pasado es. de cierta manera si creas un campo energético pero tan fuerte que rompes en dos el espacio-tiempo, pero de repente cuando tú viajas tú empiezas a crear un pasado a partir del momento que tú construyes ese futuro a partir de ese momento que sucedió esa situación, te construiste. ¿Qué significa? Que tú vas a poder quizás tal vez regresar al pasado desde el cual tú arrancaste a viajar al futuro, pero nunca puedes llegar a un pasado más allá del que tú no creaste, del que tú no viviste, ¿entiendes? Eso es que físicamente yo creo que ni a través de energías tan poderosas ni nada. Es decir, que por mucho que haya una energía muy fuerte, lo único que crearía pues es un horizonte de sucesos, por ejemplo. Es decir, creas un Sí, objeto de tantísima masa, es decir, que eso sí, contiene tantísima energía y tanta fuerza de gravedad que sí, nadie sabe lo que puede suceder ahí, claro. sí, sí, De sí, ahí sí, al sí, nombre. sí. La verdad es que yo te digo, por eso es que no me gusta no sé tú El si en un cliché, ¿no? futuro tienes pensado escribir algo sobre el tema. Sobre el viaje al pasado y demás, tengo un guión, de hecho, que habla sobre la posibilidad. Es fantasía, a fin de cuentas. Es decir, que no es. Sí, Bueno, mezcla al final la ciencia ficción y la fantasía, porque al final no deja de ser un recurso, ¿vale? Pero sí que estos personajes al final tienen la posibilidad de viajar tanto al pasado como hacia el sí. futuro, pero a través de unos saltos limitados. Es decir, que no puedes viajar a miles de años, sino que avanzas a generaciones. Es ¿Y decir, tú cómo puedes avanzas a la siguiente especular, cómo generación. especulas tu ciencia ficción? A ver, cuéntame, tú que también estás metido en eso. ¿Cómo especulas de cierta manera ese salto? ¿Cómo lo haces creíble de cara al lector de ciencia ficción que sabes Claro, que te lo tiene que comprar? anda, alguien nos saluda, Párrafos en la Luna nos saluda, hola. Hola. Hola, hola. A ver, vamos a darle, está lejos, pero vamos a darle aquí. Toma Cuéntame, ya. ¿cómo especulas tú eso? ¿Cómo especulo yo, por ejemplo? Al Nunca he pasado, ya al escrito ciencia futuro no, al ficción. Al pasado. pasado. Al pasado como tal, en fantasía, lo explico Bueno, en fantasía como... realmente no hace falta especular, pero bueno, es verdad que me estás hablando de que estás escribiendo algo de fantasía. Es verdad que es diferente si te quieres meter en la ciencia ficción, ¿no? Eso, no, al final la fantasía tiene la facilidad de que todo se explica por arte de magia. Entonces, partiendo de esa base mística, todo es posible, ¿sabes? Mira, ahí viene nuestro querido Rubén. Ahí, le abro un hueco. A ver.
Ponte aquí. Rubén es parte de la familia de Libros La Stock. charla. Yo te digo, Rubén, Hola. ¿qué pasa? Rubén, cambiaste de fondo, por cierto. ¿Cambiaste ¿Cómo de está? fondo? Sí, ya este es otro fondo. Ya. Este es el fondo para el viaje al futuro, y vaina. ¿Cómo están? Bueno, Rubén, Bueno, tú eres parte de Libros Talks, de verdad. La verdad que Muchas gracias, muchas gracias. la verdad que encantado, porque ya te digo, o sea, cada vez que puedas, conéctate, porque además este es el sentido que que quería dar a Librostock, que es el de ciencia ficción y lo que hacemos los tres, ¿vale? Es el tema que tocamos los tres. Entonces, de verdad Así, que... no, para mí es un gusto y esto es muchas nos gracias. saludan. Claro, además, esta es una charla informal, me encanta que sea informal Hola, Sai. Sí. Pues estamos hablando de eso, ya lo he visto un poquito, estábamos mezclando el tema ¿qué tal Back to the Future? Me imagino que también la viste. Sí, un peliculón. Bueno, pero ya no es Back to the Future desde la perspectiva de nosotros, ¿no? Back to the Past, porque realmente el futuro de ellos ya es nuestro pasado. Eso. Pues, eso es, O sea, sí. Esa Pepsi, ¿dónde quedó? Sí, es más, igual va con Blade Runner, o sea, Blade Runner también era en el pasado, de nosotros. 2019, sí. Exactamente, 2019. Mientras que ya nosotros lo que nos queda, el futuro es la 2047, ¿no? Que es la última que salió. 2049, ¿no? ¿O 47? 2049. O 2049. No, sí, 49. Pero no vamos a llegar a ver ese futuro tan extraño que nos proponen, ¿eh? Es que si te Lo tenemos pones que a hacer cada ver, vuelta que... si te pones a ver, hemos atinado en algunas cosas, hemos fallado también en otras cosas cuando vislumbramos el futuro, ¿no? Sí. Mira, Mm. yo te diría que uno de los que más se apegó fue Kubrick cuando vio 2049. el futuro del 2001. 2049, perfecto, Sí. gracias, Fran. Pero fue Kubrick, ¿no? El que siento que atinó mucho más en el futuro, ¿no? No tanto con lo de la base en la luna y demás, pero sí más o menos las videoconferencias y esas cosas, ¿no? Porque ya en el caso Bueno, de Volver al Futuro no la pegó tanto, ¿no? ¿En qué cosas la pegó en Volver al Futuro? Bueno, en ese momento decían que, por ejemplo, en el 85 ya estaban hablando de los televisores plasmas. Es verdad que la patineta esta que levita, no El es hoverboard. que eso, sí. Eso realmente habría eso fue una infraestructura muy gigantesca en las calles, ¿no? Como para que levite algo, cualquier cosa, ¿no? Y más un patinete de eso, ¿no? Y bueno, pero es realmente, creo que también había, no sé cuántas cosas más, aceptaron algunas cuantas, pero es verdad que otras se quedaron muy desacertadas, sí. Por ejemplo, en la 2 ellos acertaron bastante en la comunicación de teleconferencias, cuando ellos se comunicaban Sí, eso mismo, ¿verdad? Se me había olvidado. en el futuro, ahí la pegaron bastante, ese aspecto. O sea, la película fue bien pionera. ¿Cuál fue su favorita de esa película? A mí me gustó mucho la primera. A mí me gustó la primera, la segunda. A mí la primera también, sí. Creo que la Sí, la primera primera. fue el boom. Sí, la primera fue excelente. Aunque ¿Y dicen tú has que- dicho, Rubén, cuál es tu favorita de las tres? La primera. La primera es la que también. más me Coincidimos gusta. entonces que la primera. Yo creo que sentó la base y al final luego jugaron un poco con la posibilidad ya no solo de volver al futuro, porque al final la primera trata de eso, de que Hola, vuelven al Jairo. pasado y tienen que regresar al futuro o al presente, llamémoslo como sea. Entonces ya luego aprovechan un poco ese reprise para viajar al futuro, que bueno, me imagino que muchos de los que están aquí es porque han visto la película, pero ese final que se ve en la primera parte de la película, cuando se ve el coche, el DeLorean que vuela y se le presenta como diciendo, vengo del futuro, bueno, Marty, que es el protagonista. Y luego la segunda película precisamente trata de eso, de que necesita ayudar a su hijo en el futuro. Exacto. Con el famoso almanaque este de deportes. El almanaque. Todo el mundo quería tener un almanaque en ese momento. para poder- Sí. Yo querría tener uno ahora. Hola, Jairo. Epa, Jairo, bienvenido, doctor. Hola. ¿Cómo están ¿Qué tal ustedes? Estamos Carlos, hablando muy- de pelis de nuestros años, de nuestros tiempos. Back to the Future. No, y de nuestros tiempos, sí, claro que sí. El legendario Michael, entre otras cosas, es ejemplo de superación para todos, ¿ah? Su actor principal. Sí, por lo del Parkinson. Sí. Hombre, el Parkinson, Claro. tío, que le ha cogido, sí. Claro que sí, ¿Qué tal? claro ¿Te que gustó sí. la peli? ¿Te gustó la peli? ¿La viste?
Yo, yo creo que comparto la opinión de muchos de ustedes. A mí la que más me gustó fue la primera, indudablemente. Ya esa creo que marcó lo que iba a ser y lo que creo que siempre hemos hablado nosotros acá, coloca Ujú. el peldaño como responsable, como siempre lo digo yo, que para mí los escritores, los libretistas, los guionistas, los directores de cine, los productores, están un escalón más encima de la gente normal, que son los responsables Sí. de, sí, allá Fran haciéndose, saque pecho que es así. Y es algo que, que tenemos la obligación de ir, pero con cuentagotas, así, gota a gota, dándole a Sí, la humanidad, a los seres humanos, a dónde vamos. Yo siempre, estas sí, películas de ciencia es una ficción tienen responsabilidad. su cuento, claro que sí. No, no, no. En eso estábamos y creo que Volver al Futuro no se queda atrás, igual que otras películas de ciencia ficción. El futuro, tú decías ahorita, Frank, que te escuchaba, que lo de la patineta que se quedó corto. Hasta el momento estamos cortos, hasta el momento. Pero de pronto mañana no sabemos si van a salir un japonés, un chino por allá con una patineta de esas voladoras. Ya, vamos a Mira, esperar. sí se logró hacer para la época que se conmemoraba justamente que llegamos a la fecha de Marty McFly, sí se logró hacer el hoverboard. Lo que pasó fue que se hizo en una pista de patinaje, pero de metal, para lograrlo. Realmente era magnética y se mantenía y sí lo lograron Ujú. hacer. No, Pero hay no lo sacaron en tecnología producción. magnética. No, no, existe. Hay tecnología magnética, o sea, Sí, Sí, pero electromagnética y los trenes, por levítica. por ejemplo. ejemplo, los trenes Ujú. Claro, balas y eso. claro, Pero claro. lo Lo que que Oye, pasa pasa es es que que, lástima que yo no estemos en mi oficina, pero en mi oficina yo tengo unos artefactos que los adorno mi oficina con electroimán. La gente hola le Emma. pasa la gente le pasa la mano por debajo y parece que estuviera flotando. El electroimán hace sí, sí, toda la sí. función ahí. Claro. Sí, sí, sí. No, yo lo que decía con respecto a eso es que realmente eso requiere para que esa patineta, para que cojas, te montes y te vayas por ahí Sí. y navegues la ciudad, navegar, requiere una infraestructura y una aleación, digamos, aleación entre comillas, de la calle y de todo el pavimento que sea, digamos, Sí, la ciudad tiene que ser diferente. claro, Exacto. claro, Mm. y ya con eso Ujú. también ya estamos entramos en la tecnología, eso lo menciono yo en una de las novelas, ¿no? Que la tecnología levítica. Yo lo que pasa es que realmente, a ver, yo lo que realmente no creo es que por los costes que son, no me atrevo a especular que exista eh, tal cambio, o sea, que exista esa cobertura desde el punto de vista del coste que puede conllevar en una ciudad donde todo pueda ser ya Sí, el no agarrado, costo-beneficio. como los trenes estos que funcionan, ¿no? con el electromagnetismo, sino realmente que permitan una circulación vial a gran escala de vehículos así y porque además recuerda que un tren, aunque sea levítico, entre comillas levítico, Ujú. va agarrado a un rail, ¿no? Que va guiándolo. Pero estamos hablando en una ciudad tú tienes que darle la libertad a los coches. Si no quieren que sean autómatas, que vayan de A a B en línea recta, o puedan, no, porque no van agarrados de nada. Si quieres darles esa libertad de movimiento, que hagan lo que quieran, eh, o, o construyes una infraestructura tan grande, yo sí creo y apuesto todavía a que haya que todavía puedan tener motores que le permitan Ujú. volar, Es que no es, ¿entiendes? no es que no sea posible, es que es impráctico como lo que lo planteas tú, ¿no? A Eso. diferencia del tren bala, sí tiene una razón práctica y por eso se ha desarrollado, pero realmente tiene mucho sentido hacer todo el cambio que tú comentas para justamente lograr eso. Cosa diferente que con los automóviles voladores, que siempre ha sido una fantasía de la humanidad. Realmente eso, más que impráctico, es de alto riesgo. Imagínate un choque ahí arriba Ya ves, a en la mitad de la velocidad ciudad. que cae, a la velocidad que cae, es como si tú estuvieras en una zona de guerra. Mientras que si tú Sí, sí, estás sí, 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 sí. en tierra y te chocas, el choque queda entre las personas y no afecta de manera a las áreas aledañas. Pero imagínate,
un carro volador. Por eso ese tipo de tecnología yo no lo veo a nivel práctico. Y aparte, imagínate, no le veo sentido. ¿Ustedes se Recuerda, acuerdan? recuerda que lo Tendría estamos mucho mirando riesgo. desde el punto de vista de nuestra era, ¿vale? Tendríamos que ver la era de los Ujú, seres humanos 200, 300, 400 años más allá. Quizás las infraestructuras de las ciudades, aunque tú pienses que el coche está flotando de arriba, para ellos es una normalidad tan grande que si se cae quizás hay abajo algo que no ujú. permita que se estrelle contra el propio pavimento, ¿no? Que se estrelle contra el suelo, ¿no? Quizás haya una tecnología X que lo capture en el aire o que Como una haya red, ajá. como una red o como, ¿entiendes? No, Es no verdad. creo que ese adelanto, si llega algún día, pueda concebirse como algo que, y si ese coche o dos chocan arriba, se van a caer y se van a estrellar y va a soltar Pero la tú sabes debacle. que la gran pregunta, y tienes toda la razón, Frank, Sí, pero también se levanta una gran pregunta, va por la línea de lo que tú comentabas de la patineta. ¿Qué beneficio tendríamos en que estuvieran volando? Claro, habría que ver cuál sería el beneficio de que el cielo estuviera lleno de automóviles, ¿no? Voladores. ya. O sea, eso es lo que determinaría lo que tú comentas, porque sí, si se quiere hacer, se encuentra la manera, como tú muy Sí, bien comentas. Mira, sí. yo veo ¿Ustedes más o menos el recuerdan? transporte en el futuro más por la línea del transporte que te presentaba Minority Report, que era como una red de autos autónomos en lo cual tú te montabas y tú te movías por ahí. Me parece que quizás a Sí, mediano o largo plazo sería por esa línea. sí. Jairo, ibas a comentarlo, doctor, disculpa. Sí, ¿ustedes recuerdan la película El Quinto Elemento? Ujú. Bruce Willis, y Sí, Sí, cómo donde no. sí, 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 sí. que dicen las autopistas aéreas, eso, o sea, da hasta mareo, ¿ah? No va descendiendo la cantidad de vehículos flotantes, hay taxis y Sí. todo eso. O sea, eso, mejor dicho, eso tú lo ves en un 3D. Menos mal que esa película no fue en 3D porque mucho hubiera terminado Ujú. descalabrado, ¿ah? Pegándose con la silla de enfrente del todo, porque con esa caída, con ese tráfico también insufrible, porque era un tráfico que lo que nos plantea que en el futuro, por más tecnología que haya, el tráfico seguirá siendo caótico, ¿ah? Y fíjense todo lo que muestran, no Sí. muestran un solo vehículo interespacial o nada más pocos vehículos. El caos vehicular continuará, el caos continúa, ¿ah? E incluso, si ustedes también analizan ese tipo de películas, también no dejan de presentar el aspecto que estamos destruyendo el medio ambiente, por más que sea. No. Porque este tipo de películas, una contaminación visual es aniquilar el medio ambiente Sí, también, es es perjudicial verdad que para no Así se el ve es. un futuro. árbol. Generalmente no se ve un árbol. Claro, no, y ustedes ven esas películas, la cantidad de letreros de neón, hologramas andantes Sí. entre las calles, de los transeúntes, eso es una locura, ¿ah? Una hamburguesa que te habla y te Sí. brinca de un lado a otro. La Sí, sí, publicidad sí, que sí. tienen ahora, es que la publicidad que tienen ahora los japoneses, que no están hablando ya de ciencia ficción, en donde un león te salta de la valla, te destruye la valla y te baja a la calle, a plena calle. Es, es algo real Wow. que ya estamos Sí, sí, afrontándolo en la sí. realidad. Sí. Y antes que Sí, 10 años atrás, eso era ficción, de que un león se te saliera de una valla Sí. publicitaria a unos 30, 40 metros de altura. Entonces es algo sí, sí. Ujú. que Está fuerte. lo que decimos, mira, lo que hoy estamos pretendiendo asimilar como ficción, ya mañana no lo es. Mañana no lo es. Claro, Sí, Y claro. verdad. esto es así. Sí. Cuéntame, cuenta que estás calladito, Iván. Sí, Iván Sí, se nos antes, fue. Y tú sabes, pero sí, ¿sabes no, que no, lo más curioso es que Iván tiene el reloj de Back to the Future atrás? O sea, él se metió en el tema de hoy. sí, si lo veis retroceder a las 7 de la tarde de aquí, habremos conseguido que funcione como el Brown. Yo lo que quería venir a decir al final, que todo esto de los coches voladores, lo que hablabais del soporte magnético, por ejemplo, de los trenes bala, al final, este soporte magnético lo que elimina es la fricción, que es lo que hace que alcance esas velocidades tan altas y es de lo que se obtiene un beneficio. Aparte de que el electromagnetismo como tal no es tan contaminante como los combustibles fósiles. A día Sí. de hoy el único inconveniente es que está ligado a esos rieles, bueno, a los raíles magnéticos para que el tren avance.
vamos, no se puede salir de su guión, por decirlo de algún modo. Eso llevarlo, por ejemplo, a un coche autónomo es imposible. Y como se ve, por ejemplo, en la película de Regreso al Futuro, ese coche que viene al final de la película y que luego se ve se ve en muchas otras películas, coches con propulsores que se acercan tan felices al suelo, cuando en realidad unos propulsores para levantar un coche de 1 tonelada, pues me imagino que todo lo que haya a su alrededor lo manda por los aires, claro. Entonces no es viable una tecnología de propulsores para un coche volador. Como si acaso la ciencia ficción que más se acerca a algo en lo que sea viable, quizás sea el desafiar las leyes de la gravedad, es decir, un motor antigravedad, en fin, que igual se ven en otras obras. No se me viene ninguna a la cabeza, pero es la única dentro de la ciencia ficción que más o menos cabe dentro de la lógica, porque sería autónomo. Tú puedes desafiar la gravedad y te puedes mover a tu antojo. En una ciudad, como hablábamos antes, igual, si el coche al final, si tantos coches están en el aire o tantos vehículos que flotan están en el aire y tienen un accidente y demás, si fuese a través del magnetismo, te aseguras, como un tren, que ninguno va a colisionar bueno, sí, pueden colisionar, lógicamente, ¿no? Pero que ninguno va a invadir el terreno del otro como si nada, porque no son autónomos. Y en el momento, como alguien comentaba ahí, Mago Ranke, creo, decía que si eliminas el factor humano también eliminas gran parte de la probabilidad del accidente. Porque si es a día de hoy con un vehículo normal y el ser humano es el que provoca el accidente, imagínate si, además de la altura sobre el suelo, le vas añadiendo distintas alturas en las que la gente tiene que convivir en el tráfico y se tienen que respetar. Ya mismamente en las aerolíneas hay que coordinarlo todo tan milimétricamente que los coches del futuro, coches voladores, sería un caos y cerca del desastre. Entonces está muy bien visto en esa ciencia ficción en la que el conductor o el piloto respeta a todo el mundo cuando está volando con su vehículo. Mira, nunca, bueno, Blade Runner, la última. Con respecto a eso, nunca, ya sabes que en los lives nunca hablo de mis libros ni leo nada, pero ya que estamos en eso, me gustaría, es que lo tengo en la punta de la lengua, porque en Username Henry, la última, bueno, no es la última porque ya el quinto libro lo voy a sacar ahora ya en una editorial, que estoy con ellos, pero bueno, el cuarto, Username Henry, hablo sobre el tema. Especulo un poco como escritor de ciencia ficción, ¿no? Porque toco el tema de esto, ¿no? Entonces, daba por hecho que el coche era uno de esos que solían comprarse los ejecutivos y demás altos cargos de las empresas. Estos modelos ya no poseían ruedas y lo que hacían era levitar, utilizando los impulsos de la antigravedad generada por el electromagnetismo inverso de gravitones para ello, y su tecnología intrínseca era bastante sencilla de entender. Estamos hablando de una persona del futuro, ¿vale? Una vez el coche lograba expandir un microcampo gravitacional y electromagnético alrededor de toda su estructura, el que previamente habría sido generado por un condensador de gravitones responsable de diluir la fuerza con la que la gravedad lo atraía hacia el suelo, este comenzaba a elevarse. A su vez, las fuerzas que confluían dentro de dicho campo actuaban con la estabilización de la materia, o sea, el coche en sí. Este avanzaba a través de la propulsión de dos pequeños motores de fusión termonuclear incorporados en la parte trasera. Porque claro, una cosa es levitar, pero otra cosa es cómo tú te echas para adelante. A acelerar, claro. Claro. O sea, Claro es más o menos como un motor warp. Como un motor Claro warp. está. Claro está que todos estos componentes poseían las escalas dimensionales y comerciales apropiadas para ser incorporados en coches, helicópteros y trenes y demás vehículos de la industria de la distribución comercial según la especificidad técnica. Estamos hablando de una persona que ve eso, lo consigue primero que todo como muy normal. Y segundo, claro, en ese futuro ya se ha concebido que tales motores y tal tecnología tú la puedas llevar y compactar a tal grado que la puedas meter en un coche, ¿no? Entonces, es lo que te estaba diciendo. De cierta manera, el escritor de ciencia ficción, si os das cuenta, todas las cosas que yo hablo existen, pero hay una especulación y una exageración detrás de eso, por supuesto. Es hacer creer, ¿no? Hacer más o menos lo que es increíble, tragable al lector, ¿no? Pero nada, que os lea de mi obra eso, ¿no? Pero como no, al revés. Para mí es una manera de ilustrarnos de cómo tú has interpretado al final ese motor dentro de la ciencia ficción. Un motor que al final desafía las leyes de la gravedad, que es lo que comentábamos. Al final no dejaría de ser la manera más limpia de flotar.
No, y es como lo que comenta Jairo, el hecho de que nosotros ¿Alguien como saluda? escritores tenemos el compromiso, hola Miro, bienvenida, el compromiso de servir de inspiración o mover la mente. Y justamente lo que tú comentas, tú no sabes si de repente en el futuro le sirve a alguna persona, a un científico para materializarlo. Y no nos vayamos mucho, vamos Claro. al caso del motor warp. Una de las Sí, posibilidades para uno poder viajar a velocidades bastante cercanas es justamente la deformación del espacio-tiempo. Es decir, el motor warp lo que haría es deformar el espacio-tiempo. Al momento que se deforma el tiempo, se crea una ola y esa ola te impulsa y te acerca a una velocidad cercana a la luz. Pero ¿de dónde viene el término warp? Viene Lo justamente de mismo, Star Trek, Frank. que era una serie Frank, claro. que ahorita- escribió un guionista. Frank- Entonces, Eso, Frank decía ahorita, ¿no? Que yo trato de alimentar, tratando de aumentar un poco la realidad de la ficción. No, señor. Yo creo que oírte a ti hablar ahora, yo creo que si nos retrasamos muchos años atrás, lo mismo estaría diciendo Julio Verne. Lo mismo diría Julio Exacto. Verne. No, Como esto es Exacto, mentira. exacto, Esto es en otras palabras. sí, pero Sí, fíjate sí, Exacto. sí. a dónde va todo lo No, que en su a ver, momento Julio Verne no dijo. ¿Mm? claro, no. De hecho, esto que yo leo, antes de yo escribirlo, yo me he empollado, me he metido en mucha lectura y me he metido a los científicos hablando para, de cierta manera, dentro de lo que ellos especulan que puede ser, de lo que es ciencia, yo meterle mi creatividad, ¿vale? O sea, en pocas palabras, no estoy hablando mierda, ¿no? O sea, no estoy inventándome algo que realmente, o sea, me estoy inventando algo que todavía no existe, ¿vale? Pero dentro de una base científica y lógica que yo me he puesto a estudiar, ¿no? Que me he puesto a interesarme y A documentarte, claro. Claro. Entonces eso yo creo que es una de las cosas importantes también de los escritores, cada uno en su género, que es tratar de siempre buscar dentro de su género este tipo de cosas, ¿no? Que le ayudan como dice Jairo, como decís todos, a ser un mejor escritor de cara a cumplir la función no solamente de escribir una historia y un cuento, porque somos cuentacuentos al final, ¿no? Entre comillas, pero que por lo menos intentemos trascender con lo que escribimos, ¿no? Y nuestra literatura de cierta manera perdure, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande. sí, Lo excitar la dijiste tú, mente, Jairo. ¿no? Excitar la Eso, mente. Trascender Justamente e inspirar también. inspirar, eso. plantar la Claro. semilla, justamente, ¿no? Eso es una Claro, gran claro, responsabilidad, claro. porque a partir de Lo que ahí, habláis de Julio Verne. Yo lo que sí veo lejano todavía es la teletransportación humana, ¿ah? Lo de Star Trek que se meten esa en está una complicada. capsulita y bajan una nave y aparece en segundos allá en tal sitio. Eso sí lo veo complicado todavía. Yo todavía no lo entiendo, ¿ah? Aunque fíjense que en la película La Mosca, ¿te acuerdas? Sí, El buenísimo. científico que se convierte en la mosca, el experimento fracasa es porque dejó meter una mosca, no más. O si no, hubiera sido un éxito total el experimento de la teletransportación. Y es más, ese experimento de teletransportación no es de ahora, viene de años atrás, la gente tratando de formar esa integración, tratando de teletransportarla a otra parte, ¿ah? Entonces, no es que esté muy descabellada la idea, porque se están intentando a través, lógicamente, de átomos y pendejaditas muy diminutas, invisibles, digamos, pero de que se está intentando. ¿Ah? Sí. 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 No, lo que Ya- decías ya- tú, Rubén, perdona, Rubén. Dime. no, yo lo que iba a decir es que ya eso es en esfera justamente de la física cuántica, y no creas, la física cuántica, donde la cosa se pone Transporte cuántico. loca, exactamente el transporte cuántico teóricamente es posible por ciertas situaciones, o sea, Claro es que que está lo que se está comprobado que buscando en es algún momento es unificar la física, ¿no? Y ese justamente es el santo, la Así piedra es. filosofal que buscaban los alquimistas en su momento en la física, es encontrar la teoría del todo, ¿no? Pero el transporte cuántico al final no es tan el transporte de la materia, sino del estado de la materia. Al final lo que trata de explicar es que dos átomos están relacionados, son semejantes, y lo único que hace es variar la carga. No sé si es la carga cuántica o carga a nivel de electrones entre uno y otro. Es decir, que la reacción, o más bien,
la causa en uno de esos átomos, por muy lejos que esté el uno del otro, causa un efecto en su semejante. Realmente estamos Como un hablando a efecto nivel... espejo. Como un espejo. Sí, correcto, correcto. Eso es. Cuando están Pero en ese cerca, caso no es el mismo comparten átomo. ese comportamiento. Ujú. Y a lo lejos Pero no es también. el mismo. ¿Cómo? Perdón, Rubén. Pero no sería el mismo átomo en ese caso. Simplemente sería un Real. reflejo del otro. Sí, Se en puede realidad decir. sí. Porque no dejaría de ser su versión opuesta. Es decir, su positivo y su negativo. Exacto. Ya. Esto que lo explica alguien más diestro en la física cuántica, porque al final lo que hablamos en uno de los directos es que la física cuántica es como la religión dentro de la física. Así es. Dice Cazando Libros que hay portales dimensionales, que no creáis, ¿eh? Que existen. A ver, yo realmente ya me conoces, Rubén, ya hemos hablado muchas veces. Yo soy muy conspiranoico, soy muy de cosas de esas. A mí me han llegado ya a los oídos de fuentes, no sé si fidedignas, no sé, pero que el teletransporte ya existe ya. Sí. En cuestiones ¿De qué? de ¿Cuál? militares y demás. ¿Del proyecto chino estarás hablando? No, en cuestiones militares y demás. Ok, sí, había un No proyecto recuerdo el chino. nombre, no recuerdo el nombre, ya incluso que se especula que hay bases en Marte y todo, y que se teletransportan hasta ahí por medio de esta tecnología, ¿eh? Porque no es más que, a ver, si tú descubres que realmente vamos a entrar en el tema de que si somos o no parte de una programación. Si somos realmente, si hay alguien que ha descubierto o domina el conocimiento o sabe o puede jugar con la idea, con la con el hecho de que sí somos parte de una programación, desintegrarnos es muy fácil. O sea, tú estás hablando de la teoría, somos códigos. de lo de la simulación, la idea del mundo simulado. Sí, vamos a ver, si nos metemos en esto, si hay alguien que de verdad está fuera ahora mismo mirándonos, observándonos y sabe que realmente somos parte de un programa, desmaterializarnos en códigos o en átomos o en los componentes que conformen nuestra materia, si es materia, es muy fácil. Sí, como si fuéramos el NPC de un videojuego, ¿no? Sí, transportarte de un lado a otro. No es tan difícil como lo creemos, perdóname. No, entonces es lo que hay que especular si hay gente realmente. Puedes creer que soy muy friki y soy muy. Me importa muy poco, porque en definitiva de eso vivo, de eso me alimento yo para escribir ciencia ficción. Pero realmente yo sí creo que, de cierta manera, a ver, es que si mientras más adelantamos y más metidos en la ciencia ficción, en la ciencia real estamos, más rápido llegamos a la conclusión de que podríamos ser parte de un ya no solo de un experimento, sino parte de un mundo holográfico. Estaba hablando Morgan Freeman incluso sobre esas cosas. Que sí, porque ya estamos hasta especulando en esas materias. Entonces, si realmente somos eso y hay alguien que domina esa tecnología dentro del conjunto de este mundo en el que vivimos, pues mandar a Rubén ahora mismo a otro lado de la esquina del mundo no es cuestión de códigos. Sí, es sencillo. Es sencillo. Bueno, eso podría explicar justamente en la parte ya mística cuando se habla de la bilocación, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de algún santo, la misma que tuvo Cristo, en la cual se parecía en varios lugares y demás, ¿no? Claro, es que vamos, o sea, madre mía, es que este temita da para mucho. Sí, yo sí creo, se dice mucho que también hay portales dimensionales. De eso, ya lo que dijo Cazando Libros no me suena chino. O sea, he investigado sobre el tema y ya son portales dimensionales pero ya vienen devenidos de otras culturas que han existido aquí de hace muchos años y que los han dejado y demás, ¿vale? Pero de hecho hay portales dimensionales incluso los aborígenes norteamericanos, los indios norteamericanos, de verdad, los autóctonos americanos, de verdad, hay muchas de estas tierras que no quieren cederle al americano en sí, porque son, de cierta manera, se dice inclusive que hasta el monte no sé cómo se llama, el de Hollywood, el monte donde están las esculturas, caras de los rostros de los presidentes. Rushmore, creo que es. Rushmore, ¿no? El monte una cosa así. Creo que pertenece a los indios americanos y dicen que ahí puede inclusive haber un portal. Que no lo quieren abandonar porque hay un portal bidimensional
o interdimensional, o como quieras llamarlo, hacia otros mundos. Y hay varias colocaciones en nuestro globo de portales, de este tipo de portales. O sea, se habla mucho del tema. Que esos portales pudieran ser de repente un agujero negro. Bueno, no agujero negro, Digo, sino no más agujero bien... negro, perdón. Un agujero No, porque te gusano. pierdes. Yo quiero un agujero negro. Sí, agujero sí. gusano. Bueno, yo diría más bien es que se abren y se cierran para entrar, para darle Se entrada salió y Jairo. salida. Ay, se fue. Para Se nos fue entrarle... Jairo a otra dimensión. Ya estábamos hablando del tema y Bueno, le dijeron... llegamos al momento de la invocación del programa. Jairo, por Sí. favor, aparece. Llegamos al punto álgido de las... bueno, Esa pero es la esto- invocación. Nadie sabe, esta inspiración que nos viene en este tipo de programa puede crear campos muy fuertes y Sí, ¿qué sí. sabe lo que podemos crear? No, en definitiva, que eso existe y por eso te digo, repito, se está hablando cada vez cobra más fuerza el tema esta. Inclusive Arthur Clarke en Odisea, una de las más fuertes de él, Odisea Space 2001, me la leí. Él Ya habla aparece inclusive- Jairo, dice. Ya Sí, aparece en- Jairo, dice Jairo, que Jairo está pidiendo que entrar. lo ingreses, Vale. el ingreso. Jairo regresó. Vamos a Volvió. preguntarle dónde Jairo, estuvo. fue la Hay que invocación. preguntarle Fue dónde la estuvo. invocación. Hay que preguntarle Exacto. dónde estuvo. Jairo. A ver si el sitio es el mismo. ¿En qué dimensión estuviste, Jairo? Ahí está, Jairo. Ya. Jairo, alúmbranos. Ah, ¿Hasta ya. dónde fuiste? ¿Hasta dónde llegaste? Aquí tenía un hoyo negro y me estaba solicitando un momentico allí en Bueno, y tuve que eso hacer suena raro. una, Eso suena un raro, Jairo. regresé, Que te perdiste en un hoyo negro. No. Con tal que es no que sea eso- peludo el hoyo, estamos bien. ¿no? Uy, Ah. todavía estamos en Bueno, eso que franja. decía que inclusive Arthur Clarke en Odisea 2001, él habla de eso, él habla de un portal interdimensional. Estaba hablando él de esos portales, ¿vale? Que se abren en la Tierra y son gente que observa los supuestos antepasados, que yo cada vez creo menos que venimos, por así decirlo, de una manera vulgar, que descendemos del mono en sí, ¿no? Del primate, de esos homínidos. Él toca ese tema, él toca el tema ese, de ese portal interdimensional, ¿vale? Entonces, no sé qué creéis vosotros, no sé, hay mucho Yo les tengo misticismo detrás, le tengo una pregunta a ustedes antes de que se acabe el programa, porque ya estoy viendo el tiempo. O sea, que nos corta. Puf, Instagram. Sí, en 15 minutos como mucho tenemos. Exacto. Mi pregunta es, ustedes saben que hay distintos planteamientos de los viajes en el tiempo, justamente por las paradojas y demás. El que plantea volver al futuro es una misma línea temporal, o sea, ahí no existe la idea de multiversos ni bifurcaciones. O sea, es decir, cuando él viaja a la misma línea temporal de él, ¿exacto? Ok. Yo diría que no. Fíjense ¿No? que ahí, fíjate que, bueno, pues en algunos momentos sí, pero resulta que ahí también muestra, si ustedes analizan la última película de él, se convertiría, podemos llamarlo como una precuela, que da base con una línea de tiempo anterior a que los papás se conozcan, ¿recuerdan? Esa última película de él, la de Volver al Futuro. Sí, es correcto, cuando se conoce, en fin, todo eso. Digamos que es una precuela de la primera película y todo eso. Pero yo creo que no mantiene una franja del tiempo. Y ahí es donde mi opinión personal, yo siempre tengo el concepto de que para mí el tiempo no existe. Y creo que lo he dicho en otras oportunidades, lo que desgasta a cualquier materia es el movimiento, no es el tiempo, es el movimiento, y eso depende también la clase de materia. Fíjense que con lo que hablábamos ahora de la teletransportación, oye, todos los días nosotros fomentamos la teletransportación, vaciamos un poquito de agua a una hielera y lo convertimos en hielo.
Vamos teletransportando esa materia, la estamos transformando en la misma materia, el agua, allí la convertimos en hielo, ¿cierto? Entonces, no es, para mí, el tiempo no existe. El ejemplo más claro de que el tiempo no existe, y lo que de pronto nos están escuchando era, este man se la metió verde, no es así. Hoyo negro, vaina verde. Los sueños son es la principal prueba de que el tiempo no existe. Tú en un sueño, claro, tú te acomodas en cualquier época y con personajes que ni siquiera están en esa época o que ni siquiera han nacido en esta época. Eso, al transcurrir de tu movimiento, te dará la razón posteriormente. Entonces, los déjà vu también, que es algo, digamos, aunque parezca un poquito paranormal o parapsicológico, como lo quieran denominar, algo sobrenatural, el déjà vu es una experiencia mental común, no es un invento del ser humano. El déjà vu existe y casi la gran mayoría de los seres humanos ha experimentado en alguna oportunidad un momento de déjà vu. Entonces, no quiere decir... ahí es donde yo me apego a una teoría, a la teoría de que el tiempo no existe. Ya, nosotros nos ubicamos en una franja, en una línea que es totalmente desconocida. Somos ignorantes, de eso lo debemos reconocer en dónde estamos. Pero delante de nosotros, al lado de nosotros no sabemos si Iván, si Rubén, si Frank tiene un chip inyectado desde hace milenios y milenios y lo desconocemos. De pronto nuestro comportamiento psicológico, bueno, y psiquiátrico también, es por eso. Entonces, allí es el asunto. Yo personalmente defiendo y seguiré defendiendo a capa y espada la teoría de que el tiempo no existe. Para mí nos va desgastando es el movimiento. Si nosotros nos reímos, estas arrugas, las comisuras de los labios y todo, se arrugan es por el movimiento, pero si nos estamos quietos no nos arrugamos. El parpadeo, las arrugas, es por el movimiento de la piel. Ustedes analicen la palma de las manos de los bebés, los pliegues de los dedos de los bebés no tienen ni una arruga, no tienen una sola línea. Apenas que empiezan a hacer así, empezaron a arrugarse. Es el movimiento y no es el transcurso del tiempo. Es el movimiento, señores, lo que desgasta al ser humano y cualquier materia, no el tiempo. Una cosita, Tengo una realmente. pregunta interesante. Sí, eso mismo, pero Iván quería hasta hace rato que quiere decir algo. Por favor. Sí, bueno, realmente iba un poco en línea con lo que decía Jairo, que realmente el desgaste como tal de la vida ni siquiera es el movimiento, sino que es la propia oxidación. Es decir, una célula se va desgastando, incluso va perdiendo sus propiedades de mantenerse intacta, se va deteriorando incluso la célula como tal, el colágeno como tal se deteriora, muta incluso. Entonces, cuando hablamos del paso del tiempo, que el paso del tiempo no deja de ser una invención o es un término que utiliza el ser humano para referirse al paso de los eventos un tras otro, no deja de ser la frecuencia a la que la materia se mueve. Realmente, esa frecuencia es a lo que nosotros le llamamos tiempo. Esto mismo lo tratábamos incluso en una conversación de la semana pasada. La manera de percibir el tiempo nuestra no tiene por qué ni siquiera ser la misma que la de Frank. Es decir, yo puedo percibir el tiempo a una velocidad y quizá Frank en su cerebro lo percibe a otra, o bien porque la electricidad viaja en su cerebro más deprisa, más lento. Esto muchas veces se obtiene con, bueno, no quiero promover nada de nuevo, pero muchas sustancias, muchas drogas que son psicoactivas, alteran esa capacidad cognitiva. Y ya es el segundo programa. Es la segunda vez. Sí. Ya te hablamos de estas cosas. Este programa le va a llamar Breaking Bad ya. Bueno, puedo hablar de una experiencia personal que yo tuve con una medicación, y es que tomé una medicación que me mandaron para una molestia de la espalda, y uno de los efectos secundarios fue percibir los sonidos a una frecuencia inferior a la habitual. Y yo fui a urgencias porque me obsesioné, dije de repente oigo mal, sonaba la música sonaba diferente, sonaba como cuando escuchas algo a cámara lenta. La gente en la sala de espera del hospital estaban con el teléfono, los sonidos del WhatsApp sonaban a cámara lenta, era súper extraño, pero ese medicamento había afectado al final a la manera a la sinapsis, ¿vale? La manera en la que la electricidad viaja entre las neuronas,
Y yo lo he interpretado de una manera distinta. Pongo de nuevo el ejemplo de la mosca. Una mosca es tan pequeña que su cerebro es posible que viaje la electricidad tan rápido que por eso se mueven tan deprisa cuando intentamos darle con la mano. Ellos nos ven a nosotros a cámara lenta, porque ven a una frecuencia distinta. Entonces, el tiempo como tal no deja de ser una manera de definir la frecuencia a la que viaja la materia o la energía, en este caso la electricidad dentro del cerebro, que es lo que nos permite a nosotros interpretar lo que sucede. Se puede resumir como que el tiempo es percepción. Y depende de Sí, cómo lo realmente percibes. sí. Claro. Tal es la percepción que, ya si hablamos a nivel de cifras astronómicas, si tú ves una estrella, en realidad tú no estás viendo la estrella. Es decir, No. es cierto que donde está esa estrella, algo estará sucediendo en nuestra línea temporal, pero lo que tú ves es el pasado de esa estrella. Hombre, La bueno, nebulosa del quizá cangrejo ya no mismamente, existe. Exacto. quizá ni exista, correcto. Bueno, es un viaje ¿Cuál? al tiempo, estamos mirando al pasado. Claro. Porque Pero lo es que un viaje vemos es el virtual. resultado de lo que le toma la luz llegar a nuestro sol. Eso Es como el sol le toma 8 minutos llegar un rayo. O sea, que todos los rayos que Correcto. nosotros recibimos tienen 8 minutos de haber sido lanzados por el sol. O sea, que si el sol deja de Efectivamente. existir, nosotros nos daríamos 8 minutos después cuenta de que ya no está. Correcto. Si el sol se apaga, nos damos cuenta 8 minutos después. Pero claro, el sol porque lo tenemos relativamente cerca y es fácil de predecir en qué estado se encuentra el sol. Pero hablamos por ejemplo, pues hablaba anteriormente de lo de la nebulosa del Cangrejo, que creo que ha sido una de las supernovas que se han podido documentar. Es decir, hay documentos históricos que hablan de una luz en el cielo, de una estrella que dejó de estar, y es lo que a día de hoy conocemos como la nebulosa del Cangrejo. Realmente, esa estrella no entró en supernova cuando nosotros la vimos, sino que esa estrella dejó de existir quizá miles y miles de años antes de que el ser humano estuviese poblando la Tierra. Sí, Lo único es que la luz de esa supernova nos llegó. Correcto. ¿Qué sucederá allí realmente? ¿Realmente se habrá disipado esa supernova? ¿Habrá ocupado su lugar otra estrella? Al final ese cúmulo se puede volver a reunificar. Nunca lo sabremos. Es decir, pero es una realidad, es una línea temporal. No, y si te pones a ver que el universo se expande, imagínate tú el pasado, vivimos cada vez más en el pasado de lo que estuvo en el cielo hace millones de años, ¿entiendes? Porque, Oye, pero claro, fíjate el lo que- universo se expande, se va alejando de nosotros. En lo que respecta a lo que decía Iván ahora, que es la conectividad de rapidez eléctrica, digamos, interneuronal, si podemos utilizar algún Sí. término. Ya, es así. Es que Sinapsis, tú, sí. La tú sináptica, dices- correcto, la sináptica. Tú ves un movimiento en cámara lenta, pero nosotros no lo vemos en cámara lenta. El ejemplo de la mosca está clarito. Exacto. El ejemplo de la mosca Sí. es en ese aspecto. Por eso cuando tú te sometes o quedas bajo efectos de ciertos narcóticos, de ciertas drogas, tú ves todo en cámara lenta. Tú crees que vas andando en cámara lenta y resulta que no es así. Las demás personas te ven normal, vas caminando normal, pero tú crees que vas caminando en Y te cámara llevas un lenta. golpe. Claro, no, es Sí, así. Entonces, lo que sí es que de pronto allí vuelvo a repetir que el invento es una invención que nosotros tratamos de achacar a este tipo de situaciones de movimiento. Sí. Eso es allí. Claro. Para explicar la Eso es frecuencia del movimiento, correcto. para explicar la frecuencia del movimiento. Allí Y está. si Yo- nos ponemos Yo más agregaría que conspiranoicos, pueden llamar podemos este decir que es programa, una lo pueden especie de llamar control ayahuasca. también mental. Mira el ejemplo de los pilotos japoneses que partieron el 1 de enero del 2022 y llegaron a Nueva York el 31 de diciembre del 2021. Ya. Dice, Claro, bueno, no, pero fue real. Ellos salieron ya de Año Nuevo en Japón el 2022 y llegaron Claro. a Nueva York faltando todavía media hora o una hora para celebrar el Año Nuevo aquí en el occidente. Entonces, este es el ejemplo también clásico, el invento en el reloj del hombre. Allí, Claro. ¿qué tiempo existe? No existe ninguno porque nadie va a creer. La persona pudo ver, los japoneses pudieron, es más, pudieron no, lo deben decir, lo dice a ciencia cierta. Hey, viajé al pasado. realmente aquí en España si te vas a Canarias viajas al pasado una hora. Adiós, ¿vale? Si se cae Se va a esto, ya cortar no en lo breve, digo, sí. ¿vale? Pero Se va a cortar. Adiós. se va a cortar Si en se breve, cae, se sí. cortó. Bueno, pues aprovechamos para despedirnos, que la última vez me quedé con una sensación muy agria, ¿vale? Que chicos, ha sido un placer
Ha sido un placer hablar con vosotros una vez más. En esta vez, Regreso al Futuro nos ha dado la posibilidad de hablar del paso del tiempo, de la Oye, Iván, velocidad a la que es el movimiento. Sí, dime, Jairo. ¿cuál fue el fármaco que te recomendaron para el dolor de espalda que veías todo? Carbamacetina, no la busquéis, no la busquéis para tomarla y pasar por lo mismo que yo.